Sean bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al séptimo módulo de la Diplomatura Superior en Educación y Derechos Humanos, módulo Género, Educación y Derechos Humanos. Los profesores a cargo de este módulo para el aula 1 son la profesora Betania Moauro, la profesora Cintia Núñez y el profesor Víctor Reyes. Y a cargo del aula 2 vamos a estar la profesora Gabriela Algul, el profesor Andrés Candia y quien le habla, la profesora Nilda Sáenz. ¿Qué vamos a hacer en este módulo? Vamos a ver dos documentos importantes sobre la violencia de género a nivel internacional, que son, como se van a escuchar repetidas veces, la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Vamos a ver conceptos de violencia de género, tipos, modalidades, se les va a mostrar ejemplos y vamos a ver qué impacto tuvieron esas convenciones en la Argentina, cuando la Argentina forma parte de los que firman los convenios, y el impacto que tienen las leyes argentinas. Y vamos a ver la situación de las niñas y las mujeres en América Latina, la situación de discriminación puntualmente. Entonces repasemos los objetivos de este módulo: introducir la perspectiva de género en los derechos humanos, conocer los documentos internacionales sobre los derechos de las niñas y las mujeres, la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, conocer el concepto de violencia de género, sus tipos y modalidades, y por último sensibilizar sobre la violencia de género para ser capaces de dejar de reproducirla, detectarla y prevenirla en los ámbitos educativos. Los contenidos del presente módulo son: qué es la CEDAW, su historia, su importancia, su contenido; qué es la Convención de Belén do Pará, qué derechos reconoce y protege la Convención; el concepto de violencia contra las mujeres o violencia de género, su definición, ámbitos, tipos, modalidades; la discriminación de la mujer en América Latina; la niña y la invisibilidad; y la violencia de género en pandemia. Bien, ¿qué es la CEDAW? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un documento internacional que enumera los derechos de todas las niñas y las mujeres. Es un importante acuerdo acerca de la igualdad entre las niñas y mujeres y los niños y los hombres. La CEDAW dice que toda discriminación contra las niñas y mujeres debe acabar. En muchas partes del mundo, las niñas y las mujeres son tratadas de manera diferente o injusta por el hecho de ser niña o mujer, aun cuando se tengan los mismos derechos que los niños y los hombres. Como resultado de esta discriminación, las niñas y las mujeres pueden no recibir educación o atención en salud apropiadas. Es posible que las mujeres no puedan conseguir empleo, no puedan votar o postularse para elecciones. Bueno, la CEDAW pide un cambio positivo en la vida de las niñas y las mujeres. La CEDAW dice que los gobiernos deben hacer todo lo que puedan hacer para que las niñas y mujeres sean tratadas de igual manera. Los gobiernos deben asegurar que nada impida a las niñas y mujeres gozar de sus derechos, tal como estereotipos acerca de las niñas y mujeres. O sea, tenemos que modificar, combatir esos estereotipos que se transmiten sobre todo en la familia y en la educación. Según la CEDAW, los gobiernos deben emprender todas las acciones necesarias o especiales que puedan requerirse para asegurar que las niñas y mujeres efectivamente disfruten de la igualdad en su vida. Esto se relaciona con el concepto de igualdad sustantiva que promueve la CEDAW. La igualdad sustantiva llama a tomar acciones o medidas para asegurar igual acceso, iguales oportunidades e iguales resultados para las niñas y mujeres. Por ejemplo, tanto las niñas como los niños deben poder asistir a la escuela. Sin embargo, esto no es suficiente para que haya igualdad entre las niñas y los niños en la educación. También ambos deben recibir una educación de buena calidad, tener oportunidades de participar en clases, ser animados a estudiar cualquier materia que elijan
ahí vienen a jugar los estereotipos, y asumir papeles de liderazgo en la escuela. Adicionalmente, las niñas y niños deben también estar en capacidad de completar su educación, obtener un diploma, tener iguales posibilidades de obtener un empleo. Ahora vamos a hacer un señalamiento, que la CDN y la CEDAW recuerdan del módulo anterior la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y lo que le presentamos ahora, la CEDAW, están interconectadas. Los derechos del niño y los derechos de la mujer, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mejor dicho, y los derechos de la mujer están ligados entre sí. Las mujeres que han tenido una buena educación son mucho mejores en apoyar la educación de sus hijos e hijas, y especialmente los de sus hijas. Proteger los derechos de las niñas ayuda a asegurar que sus derechos serán protegidos cuando crezcan y se conviertan en adultas. Entonces, emplear la CDN y la CEDAW juntas es mucho mejor. Funciona mejor para los derechos de las niñas y las mujeres en todas las etapas de su vida. Y juntas refuerzan ciertos puntos que vamos a ver en la filmina siguiente. Las niñas tienen derecho a educación, salud y nacionalidad. Todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres, tales como la trata, la prostitución se deben acabar. La discriminación al ser tratada de manera injusta por ser niñas se debe acabar. Ambos progenitores son responsables de la crianza de sus hijos e hijas. El juego, el descanso y el esparcimiento son importantes para todos, niños y niñas. Estos derechos también son aplicables a en la vida familiar. Los gobiernos deben hacer todo lo que puedan hacer para asegurarse que se protejan los derechos de las niñas. Bueno, continuamos con la importancia de la CEDAW. La CEDAW ayuda a las niñas y a las mujeres de cualquier edad a reclamar sus derechos. Aun cuando esta convención hace referencia a mujeres y no a niñas, ayuda a las niñas a reclamar sus derechos en todas las etapas de su vida, desde cuando nacen hasta cuando son niñas pequeñas, adolescentes, mujeres adultas y hasta la vejez. Si una niña aprende a reclamar sus derechos mientras es aún niña, es más probable que pueda disfrutar de sus derechos como mujer. La CEDAW llama a los gobiernos a emprender acción para acabar la discriminación contra las mujeres y las niñas. La CEDAW exige que los gobiernos cambien las leyes y las costumbres en sus países para que las niñas y mujeres no sean discriminadas de ninguna manera. Protege a las niñas y mujeres contra la discriminación en áreas tales como educación, salud, trabajo, matrimonio y vida familiar. Ser consciente de los derechos de las niñas y mujeres es el primer paso hacia acabar con la discriminación enfrentada por las niñas y mujeres. Cuando las niñas, niños y adolescentes toman el tiempo para conocer más de cerca los derechos de las niñas y las mujeres y de lo que los gobiernos deben hacer para acabar con la discriminación, ya están ayudando. Los niños, niñas y adolescentes deben saber que tienen los mismos derechos. Acá vamos a intentar hacer un resumen de todas las medidas los puntos, los artículos que tiene la CEDAW. Para no hacer una lectura tediosa, digamos, de los puntos, algunas cositas puedo ir explicando. Donde dice medidas especiales, el punto 4, por ejemplo, un ejemplo de medida especial o acción especial es la fijación de cuotas de las mujeres en la política. Esto significa que un número de puestos se reserva para la mujer en las elecciones y los cargos gubernamentales, de modo que haya más mujeres en el gobierno. Por ejemplo, en Ruanda y en Argentina, solo el 30% de los cargos gubernamentales se tienen que dar a las mujeres. Ustedes habrán oído hablar del cupo femenino, que está en debate constantemente en nuestra provincia y en nuestro país. Y eso
eso es un mínimo, no es el techo, no es el máximo, pero ni siquiera a veces se alcanza ese mínimo. Por ejemplo, los papeles basados en estereotipos. Los estereotipos son creencias que comúnmente se tienen acerca de los papeles de las niñas y las mujeres y los niños y los hombres. Más adelante volveremos al tema de los estereotipos. Siempre basados en tradiciones y costumbres. Por ejemplo, en algunos países se cree que las niñas y las mujeres deben quedarse en casa, no salir a trabajar, que las niñas y las mujeres no deben practicar deportes o ciertos deportes están reservados para los distintos géneros. Eso no necesitamos ir a otros países para recordar que en otras épocas, en otras décadas, esto está en nuestra cultura y en nuestra sociedad presente. Sobre la trata, la trata significa reclutar informando mal o engañando a una persona, poniendo un ejemplo, transportar, trasladar a una persona de un lugar al otro, transferir, entregar a una persona a otro traficante, albergar, mantener a una persona bajo vigilancia durante cierto periodo de tiempo o recibir a personas en un lugar con fines de explotación. En otras palabras, la trata, cuando a una persona se le lleva, la trata tiene lugar cuando a una persona se le lleva a un lugar donde vive, su lugar de origen, a otro lugar con el fin de ser explotado. Muchas veces se trafican niños, niñas y mujeres para explotación laboral o para explotación sexual. La trata puede tener lugar dentro de un país, por ejemplo, en áreas rurales o urbanas y a través de las fronteras de diferentes países. Eso es algo que se da en nuestro país, en nuestra región, lamentablemente. Por eso tenemos que conocer, interiorizarnos de estos conceptos. Por ejemplo, el punto 9 que trata de la nacionalidad, en algunos países, si una mujer se casa con un hombre de otro país, sus hijos no pueden asumir la nacionalidad de la madre. Únicamente su padre puede heredar la nacionalidad de los hijos. En otros casos, una mujer puede tener que renunciar a su nacionalidad y asumir la nacionalidad de su esposo, si este es de otro país. Esto es una forma de discriminación contra la mujer, por ello la CEDAW menciona el derecho de las niñas y las mujeres a su propia nacionalidad. A nosotros nos puede parecer algo raro porque eso en nuestro entorno no sucede, pero en otros países sí, entonces por eso lo incluye la CEDAW. El punto que habla de las niñas y las mujeres rurales. En algunos países, las niñas y las mujeres rurales están en desventaja en comparación con las niñas y las mujeres urbanas. En la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, dice que las mujeres rurales constituyen la mayor parte de los pobres del mundo, tienen los menores niveles de educación del mundo y tienen mayor probabilidad de no saber leer. Es por esto que se presta especial atención a los derechos de las niñas y mujeres rurales en la CEDAW. Ahora seguiremos con el otro documento que le presentamos, que es la Convención de Belém do Pará, que es un importante documento porque ahí se definen las violencias, se habla por primera vez de violencia contra la mujer con esos términos. Bueno, la Convención de Belém do Pará fue el primer tratado vinculante del mundo en reconocer la violencia contra las mujeres y que esta violencia constituye una violación de los derechos humanos. Su proceso de diseño de aprobación a nivel regional fue crítico al promover el debate sobre las mujeres y violencia a nivel mundial. Hubo que hacer mucho trabajo de los movimientos y de los organismos para poner en evidencia este tema de que es un problema que afecta a la población, la violencia contra las mujeres. Actualmente la Convención cuenta con la ratificación de 32 de los 34 miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Ningún otro tratado del sistema americano de derechos humanos cuenta con tantas ratificaciones, así que ahí podemos ver su importancia. Su entrada en vigor en tan poco tiempo y su amplia adherencia obedecieron a un esfuerzo mancomunado sin precedentes de la sociedad civil y de los estados y de la Comisión Interamericana de Mujeres, con el propósito de hacer visible lo que hasta ese momento fue invisible y aún hoy son todavía invisibles muchas violencias, y poder llenar un vacío en la legislación internacional en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres. La Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM, había detectado un vacío en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en la CEDAW, en el documento que vimos anterior, en cuanto a que no contempla el tema de violencia contra las mujeres, no lo expresa concretamente. Y por ende, la CIM, la Comisión Interamericana de Mujeres, iba a emprender una campaña regional con el propósito de adoptar medidas tendientes a su permanente erradicación. Para lograr dicho cometido, se diseñó una estrategia multidimensional, multifocal, que definió los pasos requeridos para identificar y analizar la incidencia de la violencia contra las mujeres, crear un consejo amplio para contrarrestarla y diseñar y adoptar medidas para su eliminación. Bueno, vamos a cuáles son las obligaciones, vamos a lo concreto de a qué están obligados los estados parte de la convención, a qué se comprometieron los estados. Bueno, hemos agrupado por áreas temáticas las partes que tienen que ver con el Estado, son el punto 1, 2 y 16. El punto 1 es abstenerse a cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar porque los agentes del Estado cumplan con esa obligación. El 2, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar la violencia contra las mujeres. El último, el 16, es promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias. Como ven, eso es el área del Estado. Después, en el área jurídica, incluir en su legislación política interna y normas que aseguren el cumplimiento de la Convención, adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres, abolir o modificar normativas y prácticas jurídicas que perpetúen la violencia, establecer procedimientos legales que aseguren a las mujeres el acceso a la justicia y asegurar a las mujeres víctimas de violencia mecanismos efectivos para lograr el resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación. En el área educativa, fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de las mujeres para una vida libre de violencia, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, eliminando prácticas educativas que refuercen estas ideas, actitudes o estereotipos, tanto en hombres como en mujeres, que perpetúen la violencia contra las mujeres. Fomentar la educación y capacitación de agentes del Estado encargados de aplicar la ley y las políticas de prevención y sanción y eliminación de la violencia. En el área de atención y servicio a víctimas, brindar servicios especializados para la atención de mujeres víctimas de violencia, fomentar y apoyar programas de educación que difundan los aspectos sobre la violencia contra las mujeres. Y 13, ofrecer programas eficaces de rehabilitación y capacitación a las mujeres víctimas de violencia que les permitan insertarse de manera plena en la vida pública, privada y social. Y el área de que tiene que ver con los medios de comunicación es alentar a los medios de comunicación para que elaboren directrices adecuadas de difusión y que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en la parte de medios que hay observadores de violencia en los medios que sancionan publicidades o dichos o expresiones en los distintos programas televisivos, cosa que han ido modificando mucho a lo largo de la última década, las publicidades, por ejemplo, que han sido
y siguen siendo, no tanto como antes, muy sexistas, muy violentas contra las mujeres sobre todo. Bueno, ahora vamos en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina con todo esto? Bueno, la CEDAW es ratificada en 1985. Por eso ahí está, este año fue el 35 aniversario de la incorporación de la CEDAW en Argentina. En 1996, bajo la ley 24.632, se aprueba la Convención de Belén do Pará, y estas convenciones dieron lugar a otras que vamos a, no vamos, son muchas, por suerte son muchas, falta que se implementen correctamente obviamente, pero vamos a mencionar a algunas importantes. La Ley de Protección Integral contra la Mujer, 26.485, que es el del 2009, sí. 2012 se tipifica el homicidio como femicidio. En el 2019 la ley Micaela, que habla sobre la capacitación obligatoria en género de todas las personas que integran los poderes del Estado. Y en 2019 también se incorpora el acoso callejero como modalidad de violencia a la mujer. Bueno, nos ocuparemos en especial de la ley 26.485, porque en ella se proporcionan las definiciones más importantes e incluso se amplían las definiciones que se dan en las respectivas convenciones antes tratadas. Por ejemplo, nos da la definición de violencia contra las mujeres, o sea, nos da la definición de violencia de género. Se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley a toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Bueno, vamos a los tipos de violencia de género que nos define la ley. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo de la ley los siguientes tipos de violencia contra la mujer. La física es la que se emplea, obviamente, contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, o cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física. La psicológica es la que causa daño emocional o disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica o a la autodeterminación. Violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio u otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia,
así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. La violencia económica o patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención, distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea de un mismo lugar de trabajo. Y la violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esta en especial, la violencia simbólica, es la que más se vive, por ejemplo, en las publicidades, en los medios de comunicación, y tiene la particularidad que es invisibilizada, que las propias mujeres muchas veces podemos ser cómplices de esa violencia simbólica y reproducirla. Ahora vamos a ver, en este cuadro también se trató de graficar lo que está en la Convención de Belén do Pará. Y vamos a hablar de las modalidades, que también figura tanto en la Convención como en la ley de Argentina. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: la violencia doméstica contra las mujeres es aquella ejercida por integrantes del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, o sea, cualquiera de todas las otras violencias en el ámbito doméstico. Se entiende por grupo familiar el originado por el parentesco, o sea, por consanguinidad o por afinidad. Matrimonio, uniones de hecho, parejas o noviazgo, incluyen las relaciones vigentes o finalizadas. La violencia institucional es aquella realizada por los funcionarios, profesionales, personas y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar, impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. La violencia laboral contra las mujeres es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y se obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad, permanencia en el mismo. Ahora veremos en otros cuadros más en profundidad cómo se da este tipo de violencia económica y laboral. La violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la ley 25.673 de la ley de salud sexual y procreación responsable. La violencia obstétrica, que es muy común también, es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Muchas mujeres cuentan, relatan la violencia que sufren en los partos, por ejemplo, ¿sí? Que se las insulta, se las maltrata en el momento del parto. La violencia mediática es aquella publicación o difusión de mensajes, imágenes, estereotipos a través de cualquier medio masivo de comunicación, de manera indirecta o directa, que promueva la explotación de mujeres, sus imágenes, injurie y difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres,
como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales que reproduzcan la desigualdad. Por ejemplo, ya veremos en otras imágenes el estereotipo de la mujer con los productos de limpieza. Por último, nos queda del cuadro anterior los ámbitos de visibilización de la violencia. La Convención establece 3 ámbitos: en la vida privada, en la vida pública o la perpetrada o tolerada por el Estado. En la vida privada es cuando la violencia se ejerce dentro de la familia o una unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, aun cuando el agresor no viva con la víctima. En la vida pública, cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que ésta se lleve a cabo en la comunidad o en un lugar de trabajo o instituciones educativas o establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y por último, la perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Bueno, y acá quisimos graficar que la ley 26.485 ya tiene 10 años y tenemos altas estadísticas de una muerte por día. Al finalizar también le pondremos otro cuadro con estadísticas para que vean la gravedad de esta problemática. Bueno, esto quisimos graficar en lo concreto para que se entienda qué es, por ejemplo, la violencia simbólica que ejercen en este caso los medios, ¿no? El estereotipo de la mujer con los productos de limpieza, haciendo referencia a que es la tarea solo de las mujeres, a los chistes que se reproducen en cualquier ámbito, por ejemplo que hace una mujer fuera de la cocina, o por ejemplo es una publicidad vieja, pero esto era muy naturalizado en otras épocas sobre todo, una mujer golpeada, evidentemente golpeada, pero la publicidad dice: no importa lo que ha pasado, él es un hombre y usted lo ama y se merece, bueno, productos de perfumerías y demás. Esto es en concreto, por ejemplo, la violencia simbólica. Bueno, acá vamos a profundizar sobre la violencia económica, ¿sí? Y hay 3 conceptos que queremos desmenuzar, ir viendo detalladamente. Concepto de brecha salarial, de techo de cristal y de tasa rosa. El concepto que se maneja en este ámbito de la violencia económica contra las mujeres, por ejemplo, brecha salarial, hace referencia concretamente a menor salario por igual trabajo, ¿sí? Hay en muchos empleos donde se le paga menos solo porque es mujer. Y también ocurre en trabajos feminizados que son menos valorados monetariamente. O sea, todos los trabajos que son desde el estereotipo clásicamente o tradicionalmente de la mujer, ya sea de cuidado de los niños, de cuidado doméstico, son siempre menos remunerados que los trabajos tradicionalmente de hombres. O sea, todo eso incluye el concepto de brecha salarial. Menos salario por igual trabajo, y que los trabajos feminizados son menos, peor pagados. El concepto de techo de cristal, concretamente, ¿a qué se hace referencia con esto? Que en la cultura la mujer tiene muchas barreras para avanzar, por ejemplo, en su carrera profesional o laboral, porque tiene doble jornada, que se le llama doble jornada, que trabaja en la casa y trabaja fuera de la casa, o sea, tiene un trabajo no remunerado más el trabajo remunerado. Que los hombres, escasamente, los hombres realizan trabajo doméstico. Entonces ahí tenemos una de las principales barreras. Siempre la mujer tiene
la carga del cuidado y de los hijos y de los ancianos, por ejemplo, y aunque no sea la única, pero es la que tiene la carga mental de ese trabajo, digamos. Es la que organiza la casa y eso obviamente repercute en las facilidades que se tenga para terminar su carrera, para avanzar en una empresa, por ejemplo. ¿Sí? A eso hace referencia el techo de cristal. Cuestiones que están invisibilizadas por la cultura porque son cosas tradicionalmente cargadas a la mujer que repercuten en su trayectoria laboral. A eso hace referencia el techo de cristal. Y por último, la tasa rosa, que significa que se encarecen todos los productos exclusivamente por el hecho de ser para la mujer, ¿sí? Acá también está incluido lo caro que son todos los productos de higiene femenina que tengan que ver, por ejemplo, con la menstruación, que no son optativos, no son de lujo, son de primera necesidad y sin embargo son muy caros. Y para mucha población es directamente inaccesible. Para algo que responde a las necesidades fisiológicas, digamos, no hay una proporción. A todo eso también está referido la tasa rosa. Y a todo lo que ven acá en el cuadro, se analizaron, por ejemplo, productos y en el caso de ser una versión femenina, son más caros, ¿sí? Eso, por ejemplo, está relacionado con la tasa rosa. A que la riqueza está mayoritariamente en manos de hombres, ¿sí? A que la mayor cantidad de población de pobres son mujeres y demás. Queremos empezar a reflexionar. ¿Por qué son necesarias estas convenciones, estas leyes? ¿Por qué hizo falta tanto tiempo, tanto trabajo, tanta lucha de los movimientos feministas, entre otros, para poner este tema, primero para ingresar este tema en debate, ¿sí? Si los derechos humanos son universales y las mujeres somos humanas, ¿por qué recién relativamente hace poco en la historia esto está puesto como problema de los derechos humanos? ¿Por qué la violencia contra las mujeres no era un problema de derechos humanos hasta hace poco tiempo? Para esto vamos a recurrir a los textos de Eva Ghiberti y otros textos más que están en la bibliografía para reflexionar y pensar por qué hizo falta tanto y recién ahora se piensa en esto, de que las mujeres somos humanas. Pasaron muchos siglos para que comenzara a discutirse sobre la posibilidad de que las mujeres podrían ser iguales a los hombres. A lo largo de la historia de la humanidad, las mujeres hemos recibido un trato desigual en relación con los hombres. Esta medición fue construida principalmente en el terreno de las leyes, alimentada a su vez por las filosofías griega y romana, principalmente cunas de la civilización occidental y base principal de la jurisprudencia actual. De tal manera que si estas filosofías consideraban que las mujeres eran inferiores a los hombres, las leyes trasladarían esta misma creencia a sus códigos, por lo que la defensa de los bienes jurídicos en la sociedad se hizo protegiendo la propiedad de los hombres, ya fuera material o humana, a través de sus mujeres y sus descendencias. Seguimos entonces pensando por qué son necesarias estas convenciones, estas leyes. Eva Ghiberti, esta autora que anteriormente ya habíamos mencionado, que es una psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria, es de Argentina, se recibió en la UBA y siempre trabajó en desarrollar la teoría y la práctica de la difusión sobre la mujer.
Ella nos dice que fue necesario que los organismos internacionales, las Naciones Unidas, UNESCO y la OEA, a partir de 1975, advirtieran acerca de la discriminación de la mujer para que los gobiernos de los distintos países comenzaran a escuchar los reclamos de los movimientos de liberación que se habían iniciado a mediados del siglo XIX. Fue preciso propiciar el diseño de la mujer, que se inició en 1975 y convocó a la reunión de clausura en 1985 y redactar en 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, para que el mundo por fin comprendiese que la Declaración de los Derechos Humanos precisaba refinar sus concepciones y las evidencias mundiales acerca de la discriminación contra el género mujer se ponen de manifiesto que por el hecho de ser humanas no nos garantiza el disfrute de nuestros derechos. Entonces esto implica que hay que hacer una acción especial en resaltar y en visibilizar estas violencias que son hechos, como ya repetimos anteriormente, son sancionables, son en contra de los derechos humanos. Hizo falta que la UNESCO creara los estudios de la mujer como posgrado académico para que las universidades de distintos países incorporaran el tema en su currículo. Eva nos da una de las versiones del concepto de género, de los que veremos también otros más adelante. La construcción cultural del sexo biológico, cada uno se define por oposición al otro. En este caso, la diferencia biológica da lugar a una desigualdad social. El resultado de esta construcción es una asimetría estructurada para acceder a los recursos, lo cual genera privilegios y dominación masculina y subordinación femenina, universalizándose la asimetría en los valores culturales y en la importancia asignada a cada género. Y bueno, acá graficamos, por ejemplo, de qué se habla cuando se habla de estereotipos, que se da por sentado que los hombres son fuertes, que son estables, que son independientes, activos, y todo lo contrario en la mujer, por ejemplo. Bueno, ¿por qué resaltamos la importancia de los estereotipos de género? Porque están en las raíces de las violencias de género. Si bien se debe explicar la violencia de género en términos de las relaciones jerárquicas entre hombre y mujer, no se puede simplificar esta problemática. Es fundamental analizar los factores catalizadores que inducen al comportamiento violento, entre los que figura una creciente tolerancia a una cultura de violencia en la región. En base a los estereotipos se discrimina, se manipula, se considera que la mujer es propiedad, que está al servicio, que está para agradar. Todas esas creencias están construidas por los estereotipos que están graficados, por ejemplo, en esta diapositiva. Bueno, seguimos con conceptos. Vamos a diferenciar sexo de género, que para muchas personas aún siguen siendo sinónimos, ¿sí? El sexo es entendido como la diferencia sexual y se refiere a características biológicas, físicas, anatómicas y fisiológicas de las personas. Pero el género se refiere a rasgos que cada sociedad asigna a las mujeres y a los varones, a las niñas y a los niños. O sea, lo que se considera propio de mujeres o propio de los varones y que no depende del sexo biológico, sino de las costumbres de una determinada cultura. Por eso varía de un país a otro, de una época a otra. Es decir, cambia, es una construcción y por tanto puede, y en nuestro caso debe modificarse, porque como les estuve explicando, los estereotipos de género son la raíz de la violencia de género. Ahora vamos a otro tema que es, no sé si habrán escuchado de esta sigla ILE y del protocolo ILE. ILE hace referencia a la interrupción legal del embarazo.
que está en nuestra Constitución. En 2015 el Ministerio de Salud de la Nación hizo un protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo con el fin de estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho. Continuamos explicando entonces acerca de la ILE, de la interrupción legal del embarazo. Las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo según nuestra Constitución argentina en los siguientes casos. Si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer o la gestante y este peligro no puede ser evitado por otros medios. Si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer, entendida la salud como un bienestar físico, mental, emocional, social, o sea, una salud integral. Y si el embarazo proviene de una violación. También en el caso de que la gestante curse con una discapacidad mental. ¿Por qué es importante este tema? Porque hay una altísima, como ya van a ver, altísima cantidad de casos de embarazos en niñas menores de 14 y de 15 y 14 años. En un claro y evidente, digamos, violación y vulneración de muchos de sus derechos a una vida libre de violencia, porque la mayor caso de embarazos en esas edades son productos de violaciones, y aunque no sean productos de violaciones, son productos de falencia en la educación sexual integral, que hace poco está incorporada en la educación, y es algo que por su mayor cantidad de casos que ocurre sobre todo en nuestra región, en nuestra provincia, y es un derecho que está negado, está totalmente vulnerado, por ejemplo en la provincia de Corrientes, el acceso a la ILE. En este cuadro, por ejemplo, les damos la situación en América Latina, en algunos países, incluida Argentina, la cantidad de partos en jóvenes menores de 15 años de edad. Lo cual, ustedes están sabiendo, viola tanto los derechos de los niños y las niñas y de las mujeres. Bueno, ahora queremos mostrarles algunas conclusiones de investigaciones realizadas por observatorios de salud sexual y reproductiva en países de nuestra región, que comparten más o menos cuestiones culturales, en base a seguimientos de niñas entre 10 y 14 años. Las conclusiones son las siguientes: que el embarazo en niñas de 10 y 14 años, entre 10 y 14 años, tiene repercusiones en la salud integral, física, psicológica y social. Una vez que la niña está embarazada, es forzada por la familia, la comunidad, las instituciones estatales y la falta de otras alternativas a asumir la maternidad, sin importar su edad, los riesgos de su salud y la violación de sus derechos. Y por último, que las maternidades forzadas agravan y perpetúan los ciclos de violencia y exclusión por género, edad, etnia, condición socioeconómica a los que las niñas ya se enfrentan. Las niñas son forzadas a asumir un rol de mujeres adultas con las responsabilidades reproductivas y domésticas que ello implica y que adquieren prioridad por encima de sus derechos a la salud, a la vida, a la educación, a vivir libres de violencia, a la integridad y autonomía. Las posibilidades para las niñas de tomar alguna decisión en torno a su vida y futuro son totalmente anuladas. Las normas y actitudes de la familia y la comunidad y las acciones y omisiones del Estado toleran y legitiman la violencia en su contra. Las niñas sufren una media y 3 veces más abusos sexuales que los niños y se dan en todas las edades, pero más frecuentemente entre los 10 y los 13 años. El 46% de los casos se repiten más de una vez sobre la misma víctima. El hecho de ser niña, mujer, es indudablemente uno de los factores que hace mucho más probable llegar a ser víctima de abusos sexuales. Y de esto habla invisibilizar a la niña cuando se estudia el maltrato infantil,
y no hacer diferencia de género invisibiliza que las niñas sufren muchos más abusos y violencia, por ejemplo, que los niños. Esto es una de las cosas que se invisibilizan, por ejemplo, en las investigaciones, en las estadísticas, en general, y que estamos llamados a ir modificando estas cosas. Para ir cerrando este módulo, queremos resaltar con esta estadística, con estos datos estadísticos, los femicidios y transfemicidios que ocurrieron desde que se dictó la cuarentena en la Argentina. Los datos son alarmantes, impactantes: 153 femicidios, 150 vinculados a niñas y mujeres y 3 transfemicidios, 8 femicidios vinculados de varones o adultos, hijas e hijos que quedaron sin madre, 181 hijos e hijas que quedaron sin madre, el 62% de los hijos son menores de edad y 1 de 8 tenía denuncias, o sea, todavía no se denuncian todos los casos y cuando son denunciados muchas veces son ignorados. En las últimas semanas aparecieron femicidios, lo tengo presente concretamente el de una profesora de inglés que tenía hechas muchísimas denuncias a su atacante y obviamente no tuvo acompañamiento de la justicia porque su atacante termina matándola. Bueno, queremos resaltar que la educación es una de las vías para cuestionar los mandatos sociales y roles de géneros. Educar sin estereotipos de género es promover una mirada crítica, enseñar a elegir de acuerdo a criterios y deseos propios, saber que los medios de comunicación y el mercado nos van a ofrecer sistemáticamente de manera dicotómica productos para niño o niña, pero si aún podemos detenernos y pensar en lo que realmente deseamos y no cristalizar y reforzar los estereotipos de género. Todo eso lo podemos hacer desde la educación, desde las aulas. Por supuesto que esta tarea no es posible sin nosotros los docentes, también con los padres, madres, todos los adultos responsables que acompañan la crianza y incluyendo y teniendo en cuenta esta perspectiva de género. Bueno, quedaron muchísimos temas afuera porque este tema es muy abarcativo. Son muchas las problemáticas que tienen que ver con la perspectiva de género y puntualmente con la docencia. Esperamos que en este módulo se le hayan aparecido interrogantes sobre las propias prácticas, ideas de modificar las prácticas, porque como dijimos al inicio, uno de los objetivos planteados en este módulo es dejar de reproducir la violencia contra las mujeres, y eso es ámbito de la educación principalmente. Bueno, muchas gracias por su atención.